Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de diseño de un sistema informático en Java 8 y MySQL. En la parte inferior tiene mi correo jcarlos.a7@gmail.com para cualquier duda, consulta o sugerencia. Tenemos aquí el modelo entidad-relación de la base de datos del sistema de reserva de hotel, ventas y facturación. Ya hemos desarrollado la tabla habitación, trabajador, cliente, persona. En este video vamos a hacer el mantenimiento de la tabla reserva. Si bien vemos, la tabla reserva está relacionada directamente con la tabla habitación, con la tabla trabajador y con la tabla cliente. Y es una relación de dependencia. La tabla reserva depende de estas tres tablas: cliente, trabajador y habitación. En este video vamos a implementar las funciones para insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar registro de la tabla reserva. Trabajaremos con la clase fReserva, vReserva, los formularios frmReserva y el formulario vista cliente y vista habitación. Nos encontramos ya en nuestro IDE de desarrollo, en este caso NetBeans, y vamos a implementar una clase en la que van a estar todos los atributos de la tabla reserva, con sus métodos setter y getter para poder acceder a ellos, almacenar y obtener información de estos. Para esto voy a agregar una clase dentro de mi paquete de datos. Empiezo desplegando mi paquete de datos y voy a agregar una clase llamada vReserva. Hago clic derecho sobre mi paquete de datos, elijo la opción New y elijo Java Class. Esta clase se va a llamar vReserva. Hago clic en Finish y tenemos ya nuestra clase vReserva. Voy a suprimir los comentarios, quedando de esa manera. Voy a empezar a declarar uno a uno todos los atributos de mi tabla reserva de la base de datos. Si bien me fijo, la tabla reserva tiene los campos id reserva, id habitación, id cliente, id trabajador, tipo de reserva, fecha ingresa, que es la fecha que ingresa al hotel, fecha de salida del hotel, costo de alojamiento y el estado de la reserva. Empiezo a declarar entonces uno a uno todos los atributos. Inicio con private, porque los atributos van a ser de tipo privados. En este caso inicio con el id de reserva, que va a ser de tipo int. Continúo después private int id de habitación, private int id cliente, private int id trabajador. De esa manera. Continúo después con el tipo de reserva, private, en este caso ya es string, de tipo texto, tipo de reserva, y continúo después con la fecha. La fecha van a ser de tipo date, inicio fecha de la reserva, continúo después con private, también de tipo date, fecha que ingresa, private, en este caso date, fecha de salida. Si me fijo, tengo errores al costadito de todas las variables de tipo date o de tipo fecha. Voy a hacer clic en el globito de información y me aparece la opción importar de la clase Java SQL Date. Le voy a decir importar y el error ha desaparecido, ya que estoy importando la librería que me va a permitir trabajar con los tipos de datos date. Después de fecha de salida tenemos el tipo de dato costo de alojamiento, que va a ser de tipo decimal, costo de alojamiento, y para finalizar ya tenemos el estado de la reserva. De esa manera. Voy ahora sí a implementar los constructores e inicio primero creando un constructor en blanco. Para crear los constructores hago clic derecho en esta parte, le digo insertar código, el tipo de código va a ser constructor y el primer constructor va a ser totalmente vacío, generar. Nuevamente clic derecho para insertar el segundo constructor, insert code, constructor, y elijo todos los campos para que este constructor esté con todos los atributos de mi tabla. De esa manera. Después de eso voy a crear los métodos setter y getter. Para eso hago clic derecho en esta parte, insertar código y elijo header and setter, métodos setter y getter. Y elijo que sean métodos setter y getter para todos los atributos. Elijo esta opción, genero y ya tengo toda mi clase que refleja la estructura de mi tabla reserva en la base de datos, con todos los atributos, sus constructores y sus métodos setter y getter. Ahora sí voy a implementar una clase donde estén todas las funciones para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar de la tabla reserva en la base de datos. Esta clase va a estar en la carpeta lógica o en el paquete lógica. Y como ya tengo varias clases, voy a utilizar una de estas simplemente para cambiar el código. Por ejemplo, voy a utilizar la clase fProducto. Voy a copiar fProducto, clic derecho, elijo copiar. Voy a hacer después clic derecho en mi carpeta lógica.
y voy a elegir la opción paste y después copia refactorizada, refactor copy. Y la clase se va a llamar en este caso freserva. De esa manera. Refactorizar. Y ya tengo toda mi clase que se llama freserva, donde están todas las funciones para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar de mi tabla de reserva. Voy a empezar a modificar algunos datos, voy a bajar y empezaré modificando primero la función mostrar. Regreso nuevamente a mi modelo de datos y veo que la tabla reserva está compuesta por ID de reserva, ID de habitación, ID de cliente, ID de trabajador, tipo reserva, fecha ingresa, fecha de salida, costo de alojamiento y el estado de la reserva. Todos esos campos los debo declarar en el primer vector, en este caso títulos. Inicio primero el ID es para el ID de reserva, después del ID de reserva tenemos el ID de habitación. Y después del ID de habitación sigue en todo caso el ID de cliente, pero yo voy a decirle que no salga el ID de cliente, sino que salga el número de la habitación que está alquilando dicho cliente. Entonces después tendré el ID de cliente y después tendré el nombre del cliente. Voy a poner cliente. Me faltan algunos datos, ya que me falta también el ID de trabajador y después que salga el nombre del trabajador, y eso lo voy a lograr con una consulta. Después continuamos con el tipo de la reserva, después la fecha de la reserva, sigue después la fecha de ingreso, fecha de salida. Recordemos que después está el costo de alojamiento, y el estado de la reserva. De esa manera. Si bien tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trabajador 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 índices en mi vector llamado títulos. Nuevamente después el vector llamado registro lo voy a decir que también tenga esos 13 índices y no 5 como está. Y voy a empezar a modificar mi consulta. Ya no voy a seleccionar de mi tabla producto, sino un select from de mi tabla reserva. Y voy a decir que reserva sea igual a R. Y voy a unir mi tabla reserva con un inner join con mi tabla habitación. Y habitación va a ser H. Después le digo que la manera como se están uniendo es que de mi tabla reserva el ID de habitación sea totalmente igual a de mi tabla habitación, que es H, el ID de habitación. De esa manera. Después voy a modificar también el where y voy a decir que no busque por el nombre, sino que busque por fecha de reserva. Y fecha de reserva está en mi tabla reserva. Así que utilizo el prefijo R y fecha de reserva. De esa manera. Modifico el order by y le digo que ordene por el ID de reserva. Las reservas más actuales que muestra al inicio. De esa manera. Voy entonces ahora sí a modificar el asterisco porque no quiero mostrar todos los datos de la unión, sino solamente quiero mostrar algunos datos específicos. Por ejemplo, el ID de la reserva, el ID de habitación, el número, el cliente y los demás datos que tengo en la parte superior. Voy a iniciar primero diciendo lo que quiero de la tabla reserva, el ID de reserva. De la misma tabla reserva, el ID de habitación. Y después de eso me doy cuenta que tengo el número de la habitación. Y el número de la habitación no lo tengo en la tabla reserva, sino lo tengo en la tabla habitación. Así que pongo h.número, ya que h indica que la tabla es habitación. Después de la misma tabla reserva continúa el ID de cliente, como veo, de esa manera. Voy a abrir y cerrar comillas y poner un más para hacer un salto de línea de código. Si me fijo, después del ID de cliente necesito el nombre del cliente. Y el nombre del cliente no lo tengo ni en la tabla reserva ni en la tabla habitación. Para eso entonces voy a utilizar una subconsulta para poder obtener el nombre de dicho cliente. Entonces en la parte inferior voy a abrir y cerrar paréntesis y todo lo obtenido con la subconsulta le voy a llamar cliente N o nombre del cliente. Y empiezo a escribir mi subconsulta dentro de los paréntesis. Digo, voy a seleccionar el nombre de la tabla persona, from persona. Pero no quiero el nombre de todas las personas, sino solamente el nombre de la persona que ha reservado la habitación. Por eso pongo un filtro where y le digo dónde el ID persona sea igual al ID cliente de mi tabla reserva. De esa manera.
Y todo eso se va a llamar cliente N o nombre del cliente. Una coma después, voy a abrir y cerrar comillas con un signo más para saltar y poder escribir código debajo y que se pueda visualizar bien. Si bien digo, selecciona el nombre en la tabla persona, pero solamente quiero la persona que ha reservado la habitación o el ID cliente y que lo llame cliente N. Debajo nuevamente ya tengo el nombre del cliente, también voy a necesitar sus apellidos del cliente. Nuevamente abro, cierro paréntesis y le digo cliente AP de A paterno. Voy a copiar la subconsulta de la parte superior, la voy a pegar dentro y ya no voy a necesitar el nombre, sino necesito el A paterno del cliente. En este caso la persona que ha reservado la habitación. Nuevamente voy a poner una coma, voy a abrir y cerrar comillas, un más para bajarme en la parte inferior. Después de eso veo que necesito el ID trabajador, entonces pongo el ID trabajador pero de mi tabla de reserva, ID trabajador, de esa manera. Después me fijo que necesito también el nombre del trabajador, voy a hacer una nueva subconsulta, abro, cierro paréntesis y el valor obtenido lo voy a renombrar como trabajador N, de nombre del trabajador. Y voy a copiar la primera subconsulta para ingresarla en la parte de abajo. Digo, selecciona el nombre de la tabla persona, que también el trabajador es una persona, pero no de todas las personas, sino solamente el que ha registrado la reserva. En este caso, RID trabajador. De esa manera. Todo eso se va a llamar trabajador N. Nuevamente coma, abro, cierro comillas más. Ahora sí, una nueva subconsulta para traer los apellidos del trabajador. Abro, cierro paréntesis y lo voy a renombrar como trabajador AP. Dentro de los paréntesis voy a indicar la subconsulta. Para eso voy a copiar la subconsulta que tengo ya en la parte anterior. Le voy a pegar. Y le digo, selecciona ya no el nombre, sino el A paterno. De la tabla persona, donde el ID persona es igual al RI de trabajador. De esa manera. Después nuevamente coma, abro, cierro comillas. Más para bajar hacia la parte inferior. Ya tengo el ID de reserva, ID de habitación, número, ID de cliente, el nombre del cliente que es cliente N, el apellido del cliente, cliente AP, el ID de trabajador, el nombre del trabajador, trabajador N, el apellido del trabajador, trabajador AP. Me fijo ahora que continuamos ya con el tipo de reserva, la fecha de la reserva, la fecha de ingreso, la fecha de salida, el costo y el estado. Entonces voy a agregar todos esos en la parte de abajo. Digo, de la tabla reserva, el tipo de la reserva. Después de la misma tabla reserva, la fecha de la reserva. Después de la misma tabla reserva, la fecha en la que ingresa el cliente. Y después de la misma tabla reserva, la fecha de salida. Voy a abrir comillas y más para bajar en la línea de abajo. Y continúo ahora de la misma tabla reserva, el costo de alojamiento. Y de la misma tabla reserva, el estado. Todo eso de la tabla reserva unido con la tabla habitación mediante sus campos y de habitación. Después filtro por la fecha de la reserva con el argumento buscar. Y ordeno por el ID reserva. De esa manera. Ahora sí vamos a modificar el bucle que empiece a enviar todos los valores al result set. Me ubico más hacia la parte de abajo. Y en el vector, en su índice 0, voy a enviar ya no el ID producto, sino el ID reserva en este caso. Después el ID habitación. Y después del ID de habitación tengo el número. Voy a poner el número en esta parte. Después del número sigo con el ID cliente. Ir acá entonces el ID cliente. Aquí sí debe ser tal y cual está en esta parte. Después tengo el nombre del cliente mediante mi subconsulta, pero en este caso se llama cliente N. Debajo entonces voy a decirle cliente N. Este cliente N lo voy a concatenar con unos espacios en blanco. De esa manera. Y voy a concatenar después con el cliente AP para seleccionar en una sola columna el nombre del cliente y el apellido del cliente. Voy a copiar este result set, rsgetString, todo. Voy a pegar en esta parte y voy a decir ya no cliente N, sino cliente AP. Tal y como está acá, cliente AP. Después me fijo que continuamos con el ID trabajador. Debajo primero vemos que tenemos el trabajador N. Entonces acá pongo trabajador N.
Recuerden que debe llamarse tal y cual está en la parte superior, trabajador N. Y después tengo trabajador AP. Voy a concatenar con unos espacios en blanco. Y después concateno con el apellido del trabajador, trabajador AP. De esa manera. Trabajador AP. Después del trabajador AP tengo el tipo de la reserva. Continúo entonces con el tipo de reserva. Después voy a copiar el tipo de reserva. Lo voy a pegar en la parte de abajo y tengo la fecha de la reserva. Como bien vemos. Tipo de reserva, fecha de la reserva. Ya sin el prefijo R, solamente como esta fecha de reserva. Después tenemos fecha en la que ingresa. Fecha de ingresa. Después tenemos fecha de salida, costo de alojamiento y estado. Continuamos entonces. Fecha de salida. Costo de alojamiento. Y para finalizar el estado de la reserva. De esa manera. Vamos a modificar ahora sí los índices. Este índice debería ser 5. Este es el 6. 7. Debajo es el 8. 9, 10. El 11 y el 12. Antes de continuar voy a revisar que todo el código esté correctamente escrito. Voy a subir para eso hasta mi consulta SQL. Y me voy a dar cuenta que en la fecha de ingreso he puesto fecha pero sin C. Voy a agregar la C para que no me salga ningún error después. De esa manera. Ahora sí ya he finalizado con la función mostrar correctamente. Bajo nuevamente. Ahora sí voy a bajar hasta la función insertar para empezar a modificarla también. Veo que la función insertar me está recibiendo un parámetro y el parámetro que recibe es un objeto llamado DTS que hace una instancia a toda la clase bProducto. Voy a modificar bProducto en este caso por bReserva. Me sale un error en la parte de la izquierda. Voy a hacer clic derecho en ese error y voy a importar la clase bReserva de mi paquete de datos. Ahora sí empiezo a modificar el inserinto. Ya no va a ser un inserinto producto, sino va a ser un inserinto reserva. Y reviso ahora mismo que de mi tabla reserva voy a insertar todos los campos menos el ID reserva. Empiezo por el ID de habitación, ID de cliente, ID de trabajador, tipo reserva, fecha de reserva, fecha de ingresa, fecha de salida, costo de alojamiento y el estado. De mi tabla reserva inicio con el ID de habitación. Continúo después con el ID de cliente, el ID de trabajador, el tipo de la reserva, la fecha de la reserva. Después tenemos la fecha en la que ingresa el cliente. Tenemos después la fecha de la salida, el costo del alojamiento y el estado de la reserva. Ahora, como los valores que estoy enviando son 9 y de habitación y de cliente trabajador son 9, los valores que estoy enviando, entonces necesito 9 signos de interrogación. Tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí voy a modificar los valores que le estoy enviando al prepare statement. Veo que el primer valor que le envío es getNombre, cuando getNombre no debería ser, sino debería ser get y de habitación. De la clase bReserva en este caso. Sería entonces get y de habitación. Pero el id de habitación no es un string, es un int. Después tengo el get id de cliente, que también es un integer. Modifico acá send int. Estos valores get y de habitación, get y de cliente son los métodos header de mi clase bReserva. Si me voy ahora mismo a bReserva y verifico en la parte de los métodos header, acá está get y de habitación, get y de cliente, que son los que están devolviendo valores. Nuevamente regreso a mi freserva. Después del get y de cliente tengo el get y de trabajador, que también va a ser de tipo int. Después viene el get tipo de reserva y el tipo de reserva en este caso es string. Así que lo voy a enviar set string. Después voy a copiar esta última línea para
empezar a completar los valores que faltan. Después del tipo de la reserva tengo la fecha de la reserva. Head sería fecha de la reserva. Y la fecha de la reserva es un valor de tipo date. Set date en ese caso. Después tengo la fecha que ingresa. Después tengo la fecha de la salida. Head fecha de salida. Y ambos son de tipo date. Después de la fecha de la salida tengo el costo de alojamiento. El costo de alojamiento, si nos fijamos, es de tipo moneda, va a ser en todo caso doubly. ¿Por qué es de tipo moneda? Porque es de tipo doubly. Regreso nuevamente a mi B reserva y ubico que el costo de alojamiento es de tipo doubly. Regreso nuevamente a mi F reserva y para finalizar ya continúo con el estado de la reserva. Voy a cambiar los índices. La fecha de reserva sería el 5. 6 sería la fecha de ingreso. 7 la fecha de salida. 8 el costo de alojamiento y 9 el estado de la reserva. Hasta ahí finalizo con mi función insertar.